Buenos días, mi nombre es Esteban Villalobos y en esta ocasión haré la síntesis de los dos capítulos del libro del siglo XX de Eric Hobsbawm. Pues bueno, para empezar hablaré sobre el capítulo número 8 que trata principalmente sobre qué fue la Guerra Fría, qué consecuencias trajo y algo que Eric Hobsbawm resalta en este capítulo que es lo que él llama la Segunda Guerra Fría. Pues bueno, principalmente pues se define la Guerra Fría como un conflicto de ideologías político-económico que se dio después del final de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la URSS. Em, la situación que Eric Hobsbawm plantea en este capítulo sobre la situación de la posguerra es una URSS pues devastada por el hambre y pues ya que eso también dio el fortalecimiento de este movimiento social y pues aún Estados Unidos con riquezas y anticomunista. Em, las principales consecuencias que Eric Hobsbawm resalta en el capítulo que dejó la Guerra Fría fue la Unión Europea, que fue básicamente lo que se da entre, pues que empieza en Francia, pues que se extiende hasta Alemania y que pues tiene el fin de que no hayan futuros conflictos entre estos países europeos y pues también con la idea de generar nuevos mercados y pues con el fortalecimiento para que Europa pues tan golpeada después detrás de las guerras pues posguerra renazca pues económicamente de nuevo. También una de las consecuencias que pues es importante es el plan Marshall, que es pues el plan que se diseñó para que Europa pudiera pues generar nuevos recursos para poder salir, que su economía saliera a flote. Em, También una de las consecuencias es el dólar y el patrón oro, pues esto se da porque Estados Unidos tendría aproximadamente tres cuartos de la reserva de oro de todo el mundo. Em, Eric Hobsbawm en lo que nombra en el capítulo de la Segunda Guerra Fría es cuando se da pues, el fortalecimiento de la URSS, puesto que se han pues dado como situaciones que pues dan a Estados Unidos que pues se vea un poco golpeado. Una de estas es la guerra del la guerra del Yom Kippur, que es una guerra entre Egipto y pues Egipto, Siria e Israel, que pues es donde esos países árabes se dan cuenta que pues al bloquear las entradas de petróleo a Israel pues pueden influenciar pues mucho en los precios del petróleo, pues que son países que conforman la OPEP. Esto se dan porque ellos se dan cuenta de que si ellos disminuyen o cortan la oferta del crudo, pues los países que necesitan o demandan petróleo, pues van a estar dispuestos a pagar precios más altos por la compra del crudo. Entonces, pues después de que se dan cuenta de esto, se genera como un fortalecimiento de la URSS y pues ahí es donde empieza como la Segunda Guerra Fría, la que llama Eric Hobsbawm. Algo que también me pareció interesante del capítulo es cuando Eric Hobsbawm nombra que pues pues básicamente le debemos mucho a Mikhail Gorbachev, que fue la persona quien convenció él solamente a Estados Unidos de que la carrera armamentista pues no tenía ningún sentido y que pues él pues como que les contó y como que los incitó y los convenció básicamente de que la URSS pues se había como que se iba a retirar de esto y que pues ya no iban a seguir en la carrera armamentista para que pues Estados Unidos dejara a un lado esto y pues se pudiera dar final a esta guerra, que básicamente duró aproximadamente 45 años. Bueno, pues para continuar, vamos a hablar sobre el capítulo 9 titulado Los años dorados, en el cual pues vemos que se da pues la edad dorada como pues se titula en el capítulo, que es sobre los años 50 cuando los países desarrollados pues se dan cuenta que van a tener un mayor despegue económico y pues también nos damos cuenta que los países capitalistas pues van a tener como mayores capacidades económicas. Pues en este caso como ejemplo tomaremos a Estados Unidos que su PNB creció un dos tercios pues de lo que pues ya tenía. También nos damos cuenta en esta época que también el mundo industrial se expandió a países socialistas, capitalistas y el tercer mundo también. Em,
También nos damos cuenta que pues es importante resaltar que la economía mundial creció a un ritmo muy acelerado y que pues todas estas economías que pues venían como surgiendo pues de países capitalistas pues se dieron a crecer pues muy rápidamente. Em, También vemos que Eric Hobsbawm pues nos menciona en este capítulo sobre cómo pues la importancia pues de las consecuencias y de cómo se desarrolló pues en la economía pues en estos países y pues de lo que es ahora. Y pues para mí en lo personal que considero que pues la lectura de estos dos capítulos, principalmente pues el 8 es como para darnos cuenta como algunos sesgos políticos, económicos y sociales que pues vemos hoy en día. Y pues también el no es como para entender pues como el surgimiento económico en esta época pues básicamente mundial y pues para darnos cuenta de la injerencia que tienen países capitalistas que pues su economía creció de manera acelerada, pues la injerencia que tienen en países del tercer mundo. Y pues es como mi opinión sobre los dos capítulos y pues eso es todo.